Frío enero polaco de 1944. Auschwitz recibía el amanecer con un sudario gris de humo que se elevaba desde las chimeneas de los crematorios. David Feldman, prisionero número 23881, se despertó, como de costumbre, unos minutos antes de la señal de levantamiento. 2 años en el campo de concentración le habían enseñado a valorar esos breves instantes de silencio, el único momento en el que podía sentirse un ser humano, y no un número. El frío calaba hasta los huesos. Las literas de madera, donde dormían 6 personas, no protegían contra la humedad helada del barracón. David se giró con cuidado, intentando no molestar a sus compañeros. Su mirada se deslizó por el tatuaje en su antebrazo, los números que habían sustituido a su nombre. Antes era violinista en la Orquesta Sinfónica de Varsovia. Ahora solo era un número, una unidad insignificante en un sistema de exterminio. El agudo sonido de una sirena rompió el silencio. Empezaba otro día en el infierno. ¡Aufstehen! ¡Schnell! ¡Schnell! Los gritos de los capos resonaban por todo el barracón, acompañados por los golpes de las porras contra las paredes de madera. Cientos de cuerpos demacrados se levantaron simultáneamente de las literas. Cada uno tenía menos de 1 minuto para hacer su cama y formarse para el pase de lista matutino. David realizaba mecánicamente las acciones habituales. La vida en Auschwitz se había convertido en una secuencia de reflejos, donde cualquier retraso podía costar la vida. Al salir al patio, ocupó su lugar en la fila. El viento de enero penetraba hasta la médula el uniforme de rayas, que hacía tiempo había dejado de ser una protección contra el frío. A su lado estaba Jakub, un antiguo profesor de matemáticas de Cracovia, a quien había conocido durante el transporte al campo. «Hoy traerán nuevos», susurró Jakub, moviendo apenas sus labios agrietados. «Dicen que un gran transporte desde Hungría». David asintió imperceptiblemente. Las noticias en el campo se propagaban rápidamente, a pesar del aislamiento. Cada nuevo transporte no solo significaba nuevos prisioneros, sino también otra selección para los antiguos. A los que ya no podían trabajar, les esperaba un único camino: las cámaras de gas. El pase de lista duró 2 horas. 2 horas de pie inmóviles en el frío, mientras los SS contaban a los vivos y a los muertos. Varias personas cayeron directamente durante el pase de lista. Sus cuerpos fueron simplemente arrastrados a un lado. Después del pase de lista, un escaso desayuno, un trozo de pan y un líquido al que llamaban café. David masticaba lentamente, prolongando cada trago. El hambre era una compañera constante, pero había aprendido a vivir con ella, como con una enfermedad crónica. Hoy su brigada fue enviada a descargar el nuevo transporte, un trabajo que muchos evitaban a toda costa. Mirar a los ojos a personas que aún no sabían lo que les esperaba, ver su esperanza y no tener derecho a advertirles. El tren llegó alrededor del mediodía. El estruendo de los vagones al abrirse, los gritos de los guardias, el llanto de los niños, sonidos que David había escuchado decenas de veces, pero a los que nunca había podido acostumbrarse. Entre los recién llegados, observó a una joven con una niña de unos 5 años. Le recordaron a su esposa Rebeca y a su hija Sara, de quienes había sido separado inmediatamente después de llegar al campo hacía 2 años. Desde entonces, no había sabido nada de ellas. «¡Schneller! ¡Schneller!», gritaban los SS, apremiando a la gente. La selección se llevó a cabo de forma rápida y mecánica. El doctor Mengele, con un gesto de la mano, dirigía a los recién llegados a la izquierda o a la derecha. La vida o la muerte, unos meses de trabajo extenuante, o la muerte inmediata en la cámara de gas. Mientras trabajaba, David notó cómo de un bolsillo de uno de los recién llegados caía un pequeño objeto. Cuando el guardia se dio la vuelta, lo recogió rápidamente. Era una navaja de bolsillo, pequeña pero afilada. Sin dudarlo, David la escondió en el forro de su uniforme. Por la noche, al regresar al barracón después de 12 horas de jornada laboral,
yacía despierto, sintiendo a través de la tela el contorno de la navaja. Por primera vez en mucho tiempo, en su cabeza surgió un pensamiento que temía incluso formular por completo. Una fuga. ¿Sería posible? Hasta ahora simplemente había existido, día tras día, conservando las fuerzas solo para sobrevivir hasta la mañana siguiente. Pero ahora algo había cambiado. Tal vez fuera la mirada de aquella niña del transporte, tan parecida a Susara. Tal vez las noticias del frente, que se transmitían en secreto entre los prisioneros. Las tropas soviéticas avanzaban hacia el oeste. Los alemanes habían comenzado la evacuación de algunos campos. O, tal vez, era simplemente el instinto de supervivencia, que se negaba a morir incluso allí, en un lugar creado para destruir el espíritu humano. David apretó la navaja en su bolsillo, un pequeño símbolo de una posibilidad que parecía impensable. Pero ahora que ese pensamiento había aparecido, ya no podía deshacerse de él. Las siguientes semanas, David las pasó observando y recopilando información. Cada día memorizaba hasta el más mínimo detalle de la rutina del campo, los turnos de la guardia, la ubicación de los reflectores, el movimiento de los trenes. La comprensión llegó gradualmente. Escapar solo era imposible. Necesitaba aliados. El primero en quien se atrevió a confiar fue Jakub. «¡Estás loco!», susurró el profesor mientras trabajaban en el barracón de clasificación, examinando las pertenencias de los recién llegados. «Es imposible escapar de Auschwitz». «Ha habido casos», replicó David en voz baja, continuando doblando la ropa mecánicamente. «¿Recuerdas al chico polaco del bloque de cuarentena? Dicen que logró salir por las alcantarillas. Y lo atraparon a los 2 días». Jakub negó con la cabeza. «Y luego lo colgaron en la plaza de armas para que todos lo vieran». «Pero él estaba solo. ¿Y si somos más? ¿Y si lo planeamos todo bien?». Jakub guardó silencio durante un largo rato, clasificando calzado infantil, la parte más dura del trabajo para todos los que estaban en la clasificación. «Incluso suponiendo que podamos salir de detrás del alambre», dijo finalmente. «¿A dónde después? Todo alrededor es territorio hostil. Estamos exhaustos. No tenemos ni mapas, ni comida, ni documentos. En la zona oeste están construyendo una nueva vía de tren». David hablaba casi inaudiblemente. «Me trasladaron allí la semana pasada. He visto el horario de los trenes. Una vez a la semana llega un convoy con materiales y luego se va vacío. La vigilancia es mínima». Los ojos de Jakub se iluminaron por un instante, pero luego volvió a negar con la cabeza. «Es un suicidio, David». «¿Y quedarse aquí no es un suicidio?». David miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. «¿Has oído lo que dicen? El frente se acerca. Los alemanes han empezado a destruir documentos. ¿Qué crees que van a hacer con nosotros cuando llegue el momento de irse?». Jakub no respondió, pero David sabía que había sembrado la semilla de la duda. Todos los prisioneros entendían. Los alemanes no dejarían testigos. Esa misma noche, Misha, un joven ucraniano que trabajaba en la cocina del campo, una de las posiciones más privilegiadas, que permitía a veces conseguir comida extra, se acercó a David. «Jakub me lo contó», dijo simplemente, metiéndole en la mano un pequeño paquete con mondas de patata. «Estoy con vosotros». Así comenzó la formación del grupo. Con cautela, de uno en uno, David fue reuniendo a aquellos en quienes podía confiar. Semyon, un antiguo ingeniero de Minsk, que trabajaba en los talleres del campo y tenía acceso a herramientas. Tomas, un campesino polaco, que conocía la zona alrededor del campo. Alexander, un antiguo médico, cuyos conocimientos médicos podrían ser útiles. Y, por último, Joseph, un antiguo ferroviario, que entendía cómo funcionaban los trenes. A finales de febrero, su grupo contaba con 8 hombres. 8 hombres demacrados, exhaustos, unidos por una desesperada esperanza. Cada uno aportaba su granito de arena a la preparación.
Misha recogía y escondía comida, pequeñas raciones de pan, mondas de patatas secas. Semyon fabricó herramientas rudimentarias, un cuchillo casero hecho con un trozo de metal encontrado en la obra, una cuchara afilada que podía utilizarse como destornillador. Joseph dibujaba de memoria esquemas de las vías del tren. Thomas compartía sus conocimientos sobre los bosques que rodeaban el campo. Al sur del campo, a unos 20 kilómetros, hay un pueblo. Allí vive mi prima. Si llegamos hasta allí, nos ayudará. 20 kilómetros, dijo Alexander pensativo. En nuestro estado no será fácil. Si nos vamos en tren, podremos recorrer la mayor parte del camino, observó Joseph. Pero hay que saber exactamente el horario y la ruta. David asintió. Estoy trabajando en ello. En la obra hay un Unterscharführer, al que le gusta presumir. Si consigo que hable, el riesgo era enorme. Cualquier paso en falso, cualquier sospecha por parte de la guardia o de otros prisioneros, podría conducir a la ejecución inmediata. Pero el miedo a la muerte se había convertido hacía tiempo en un compañero habitual, y la esperanza de la libertad les daba fuerzas. Una noche, cuando David regresaba del trabajo, Jakub lo apartó a un lado. «Hay un problema. Me parece que nos están vigilando». «¿Quién?» «El Blokovi, del 11º. Hace preguntas, se interesa por qué hemos empezado a juntarnos. Los Blokovi, prisioneros designados por los alemanes para supervisar los barracones, eran a menudo peores que los SS. Muchos de ellos eran delincuentes, dispuestos a todo por una ración extra de comida o un cigarrillo. «Tenemos que actuar más rápido», decidió David. «El próximo tren con materiales llega dentro de 3 días. Esa es nuestra oportunidad». Esa noche, tumbado en la litera, David pensaba en Rebecca y Sara. ¿Estarían vivas? Tal vez las habían enviado a un campo de mujeres o a uno de los campos de trabajo. O tal vez... Apartó ese pensamiento. No podía perder la esperanza. Ni siquiera aquí, en un lugar donde la esperanza parece un lujo ingenuo. Tenía ante sus ojos el rostro de su hija, riendo, de 5 años, con las trenzas que Rebecca le hacía cada mañana. Ahora debería tener 7. Si está viva, ¿reconocerá a su padre? ¿La reconocerá él a ella? A su lado, Alexander tosía. Sus pulmones, corroídos por los productos químicos de la fábrica en la que trabajaba, no soportaban las noches frías. David entendía que el médico probablemente no sobreviviría a un largo camino a pie, pero abandonarlo era imposible. 3 días para el intento. 3 días que podrían ser los últimos de sus vidas, o los primeros días de una nueva vida. Por la mañana, al salir al trabajo, David vio a un grupo de oficiales de las SS inspeccionando el campo. Entre ellos se encontraban el comandante del campo y varias personas desconocidas de paisano. Estaban hablando de algo, señalando los crematorios. «Una comisión de Berlín», susurró Semyon, que iba a su lado. «Dicen que han venido a discutir la evacuación». Evacuación. Una palabra que los prisioneros pronunciaban con terror. Significaba solo una cosa: el exterminio en masa de los que no podían caminar, y una marcha de la muerte para los demás. El tiempo se agotaba más rápido de lo que pensaban. El tren llegó al campo exactamente según el horario previsto, a las 14:30. 8 vagones de mercancías cargados con materiales de construcción, vigas de acero y cemento. David, que trabajaba en la descarga, observaba atentamente el proceso. La seguridad era mínima. Un solo oficial de las SS y 2 policías ucranianos que parecían más interesados en los cigarrillos que en sus deberes. El maquinista y su ayudante se habían ido al puesto de guardia, dejando la locomotora sin vigilancia. Era una oportunidad, pero había que esperar a la noche. El plan era sencillo y desesperadamente arriesgado. Durante el turno de noche, liberar uno de los vagones de parte de su carga, creando un espacio donde pudieran esconderse personas. Luego, cuando el tren se estuviera preparando para partir al amanecer, colarse dentro y permanecer ocultos. Jakub, Misha y Alexander
No participaban en la descarga, pero debían unirse a ellos por la noche, cuando los equipos cambiaban y se producía una breve confusión que se podía aprovechar. Hacia el atardecer, el tiempo empeoró drásticamente. Comenzó una fuerte nevada. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Era una bendición y una maldición. Por un lado, la guardia se había vuelto menos vigilante. Por otro, moverse por el campo se había vuelto más difícil. «Esta noche», susurró David a Semyon mientras colocaban las últimas tablas. «Diles a los demás, tercer vagón desde el final». Semyon asintió apenas perceptiblemente y continuó trabajando. Cuando oscureció, la nevada se intensificó. El viento impulsaba remolinos de nieve entre los barracones, obligando a los guardias en las torres a acurrucarse en sus garitas. Los reflectores, que normalmente iluminaban intensamente el perímetro del campo, apenas podían penetrar la cortina de nieve. A las 23:00 horas se produjo el cambio de guardia. David, Semyon, Thomas y Joseph permanecieron en la zona de trabajo, fingiendo ser parte del turno de noche. Era un momento crítico. Si la nueva guardia realizaba una inspección exhaustiva, serían descubiertos de inmediato. Pero los guardias, ateridos de frío, se limitaron a echar un vistazo rápido a la zona de trabajo y se apresuraron a entrar en un lugar cálido. «¿Dónde están los demás?», susurró Thomas cuando se reunieron en la sombra del vagón. «Deberían estar aquí», respondió David, escudriñando la oscuridad. Los minutos transcurrían agonizantemente lentos. Finalmente, 3 figuras emergieron de la bruma de nieve: Jakub, Misha y Alexander. Pero algo no iba bien. Alexander apenas se mantenía en pie. Misha lo sujetaba. «¿Qué ha pasado?», preguntó David, ayudándoles a refugiarse detrás del vagón. «El capo», jadeó Jakub. «Se dio cuenta de que intentábamos irnos. Alexander lo distrajo para que pudiéramos escabullirnos, pero recibió un golpe con una porra». Alexander respiraba con dificultad. La sangre de una ceja rota le cubría el rostro. «Estoy bien», carraspeó. «Solo ayúdenme a subir al vagón». «¿Y dónde están Aarón y Levi?», preguntó David, dándose cuenta repentinamente de que faltaban 2. La sombría expresión de Jakub era más elocuente que las palabras. Aarón y Levi no habían venido. Quizás no habían podido salir del barracón. Quizás habían sido atrapados. En cualquier caso, no podían esperarlos. «Tenemos que actuar», decidió David. «Semyon, Joseph, ayuden a descargar parte del cemento para liberar espacio». Trabajando en la oscuridad, movieron los pesados sacos, creando un refugio en el fondo del vagón. Cada susurro les hacía contener la respiración. Cada sombra parecía un guardia. Cuando el espacio estuvo listo, David ayudó al herido Alexander a entrar. Le siguieron los demás. David fue el último en colarse en el vagón, cerrando cuidadosamente la puerta tras él, dejando solo una pequeña rendija para que entrara aire. Dentro estaba oscuro y hacía frío. Se acurrucaron unos contra otros, tratando de mantenerse calientes. Alexander gemía silenciosamente. Su estado empeoraba. «¿Cuánto tiempo tenemos que esperar?», susurró Misha. «El tren debería salir al amanecer», respondió Joseph. «Dentro de unas 5 horas. 5 horas en un vagón helado, sin la certeza de que no los descubrirían durante la inspección matutina. 5 horas entre la vida y la muerte». Guardaron silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. David pensaba en lo que pasaría si los encontraban. Una ejecución pública, lo más probable. A los SS les encantaba hacer de esos casos un escarmiento, pero incluso eso parecía mejor que una muerte lenta en el campo. De repente, se oyeron voces y pasos afuera. Todos se quedaron paralizados. A través de la rendija de la puerta, David vio un haz de luz de una linterna que se deslizaba por el suelo. Una patrulla. «Alle Wagen überprüfen», se oyó la orden. «Revisen todos los vagones». El corazón de David se detuvo. Es el fin. Ahora la puerta se abrirá y los descubrirán. Los pasos se acercaban.
El haz de luz de la linterna ya iluminaba el vagón vecino. David palpó el cuchillo improvisado que llevaba en el bolsillo. Si los encontraban, no se rendiría sin luchar. De repente, se oyó un grito al otro lado del tren. «¡Schnell! Hier drüben! ¡Rápido! ¡Por aquí!». Los pasos se alejaron. Algo había llamado la atención de la patrulla. Quizás otros prisioneros que intentaban robar comida o materiales. Cualquiera que fuera la razón, les había dado una oportunidad. Las horas transcurrían agonizantemente lentas. Alexander cayó en un sopor. Su respiración se volvió irregular. Jakub se quitó la chaqueta y lo cubrió, aunque él mismo temblaba de frío. «Deberíamos haber traído a más gente», susurró Tomás. «Hay miles de prisioneros en el campo». «¿Y cómo los habríamos escondido a todos?», replicó Semyon. «Incluso 8 personas es un riesgo». «6», corrigió Misha sombríamente. «Aarón y Levi no vinieron». David cerró los ojos. Él sabía que su fuga, incluso si tenía éxito, sería solo una gota en el mar de sufrimiento. Pero cada vida importaba. Cada superviviente podría contarle al mundo la verdad sobre lo que sucedía tras el alambre de espino de Auschwitz. Finalmente, después de interminables horas de espera, sintieron movimiento. Primero un ligero empujón, luego otro. El tren se ponía en marcha. Joseph pegó la oreja a la pared del vagón. «Nos movemos. Lentamente, pero nos movemos». Nadie pronunció una palabra, pero en las miradas que se intercambiaron en la penumbra, se leía una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿De verdad lo habían conseguido? El tren ganaba velocidad. A través de una rendija en la puerta, David podía ver cómo pasaban las torres de vigilancia, cómo quedaba atrás el alambre de espino electrificado, cómo se desvanecían en la bruma de nieve los contornos del campo de la muerte. Estaban en camino. El primer paso hacia la libertad estaba dado. Pero lo más difícil estaba aún por delante. El tren avanzaba lentamente, sorteando las vías cubiertas de nieve. Cada golpe de las ruedas resonaba en los corazones de los fugitivos, con esperanza y temor. No conocían la ruta exacta. Joseph suponía que el convoy se dirigía al oeste, hacia una de las estaciones de enlace, pero no estaba seguro. Después de 1 hora de viaje, Alexander recuperó la consciencia. Su rostro estaba pálido, su respiración dificultosa. «¿Dónde estamos?», susurró. «En el tren», respondió David, sosteniendo su cabeza. «Salimos del campo». Una leve sonrisa apareció en el rostro del médico. «Así que lo hemos logrado». «Es pronto para celebrarlo», observó Jakub. «Cuando descubran nuestra ausencia, comenzarán la búsqueda. Lo primero que harán será revisar los trenes». «¿Cuándo es el recuento matutino?», preguntó Tomás. «A las 5 de la mañana», respondió Misha. «Tenemos un par de horas antes de que se den cuenta de que hemos escapado». David miró a través de la rendija. Por la ventana pasaba un paisaje nevado. Campos, árboles dispersos, de vez en cuando pequeñas aldeas. La libertad parecía tan cerca y tan inalcanzable a la vez. «Tenemos que decidir dónde saltar», dijo. «Cuanto más lejos del campo, mejor, pero el tren podría detenerse en una estación para una revisión». Joseph frunció el ceño. «Si entiendo bien la ruta, en 1 hora deberíamos pasar por una pequeña estación en Schina. Podría haber patrullas allí». «¿Y después de Schina?» «Bosque, bastante denso. Un buen lugar para saltar y esconderse». El plan fue aceptado sin más discusión. Saltarían después de la estación, mientras el tren atravesara el bosque. Desde allí se dirigirían al sur, al pueblo del que hablaba Thomas. El tiempo pasaba terriblemente lento. El frío calaba hasta los huesos, pero nadie se quejaba. Después del infierno del campo, incluso este vagón helado parecía un refugio. De repente, el tren comenzó a disminuir la velocidad. Joseph se acercó a la rendija. «Pschina, nos acercamos a la estación». Todos se quedaron paralizados. Si hay una inspección minuciosa en la estación, los descubrirán. El tren se detuvo, y desde afuera se oyeron voces. Alemán,
el sonido de puertas abriéndose en otros vagones. «Están revisando el tren», susurró David. Los minutos de espera se convirtieron en una eternidad. Los pasos se acercaban a su vagón. David apretó el cuchillo con más fuerza. Si la puerta se abre, solo tendrán una oportunidad: atacar y huir. La manija de la puerta tembló. Alguien intentaba abrir el vagón desde afuera. Los fugitivos se acurrucaron en las sombras entre los sacos de cemento. «Dieser ist versiegelt», gritó una voz desde afuera. «¡Este está sellado!» «Überprüfen Sie es trotzdem», respondió otra voz. «Revísenlo de todos modos». El sonido de una junta siendo rota. La puerta se deslizó lentamente hacia un lado. Un haz de luz de una linterna se deslizó dentro del vagón, iluminando las pilas de sacos de cemento. David contuvo el aliento. El haz pasaba a unos centímetros de su escondite. Un poco más, e iluminaría sus rostros. De repente, sonó un fuerte silbido desde afuera. «Abfahrt», gritó alguien. «¡Salida!». La puerta se cerró de golpe. Los pasos se alejaron. El tren se puso en marcha de nuevo. «Hemos tenido suerte», exhaló Misha. Pero sus pruebas apenas comenzaban. Una vez que salió de la estación, el tren comenzó a ganar velocidad. Ahora tenían que decidir cuándo saltar. «Tenemos que esperar al bosque», dijo Joseph. «Debería comenzar en unos 10 minutos». Alexander se levantó con dificultad. «No estoy seguro de poder saltar», confesó. «Me siento mareado». «Ayudaremos», dijo David con firmeza. «Nadie se quedará atrás». El tren se precipitaba a través de la noche invernal. A través de la rendija, vieron cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Aparecieron los primeros árboles, que pronto fueron sustituidos por un denso bosque. «Es hora», decidió Joseph. «El tren no va demasiado rápido, pero podría acelerar más adelante». Abrir la puerta desde dentro no fue fácil. Semen usó una cuchara afilada para enganchar el mecanismo. Después de unos tensos minutos, la puerta cedió y se deslizó lentamente hacia un lado. Una ráfaga de aire helado y nieve les golpeó la cara. Fuera del vagón se extendía un bosque oscuro, que pasaba a una velocidad que ahora parecía aterradoramente alta. «Salten a la nieve, rueden para amortiguar la caída», instruyó Joseph. «Yo iré primero». Sin dudarlo, se adentró en la oscuridad. Le siguió Thomas, luego Misha. Semen ayudó a Alexander a acercarse a la puerta. «Saltaré con él», le dijo a David. «Lo sujetaré en la caída». David asintió. Semen rodeó a Alexander por la cintura, y juntos saltaron a la noche. Solo quedaban David y Jacob. «Te toca», le dijo David al profesor. Jacob lo miró con una inesperada calidez. «Sabes, cuando nos conocimos en el transporte, pensé que no durarías ni una semana. Un flacucho violinista de Varsovia. Y has resultado ser el más fuerte de todos nosotros». «Salta», sonrió David. «Ya filosofaremos después». Jacob asintió y se lanzó al vacío. David echó una última mirada al vagón, que había sido su refugio y podía haber sido su tumba. Luego, respirando hondo, saltó. La caída fue corta, pero dolorosa. La nieve amortiguó el golpe, pero aún así, David sintió como algo crujía en su hombro. Rodó varias veces hasta detenerse y quedó inmóvil, escuchando el estruendo de las ruedas que se alejaba. Poniéndose en pie, miró a su alrededor. En la oscuridad se vislumbraban las siluetas de sus compañeros, reuniéndose. «¿Están todos bien?», preguntó, acercándose al grupo. «Más o menos», respondió Tomás, frotándose una rodilla magullada. Alexander estaba sentado en la nieve, apoyado en Semión. Su estado era preocupante. «Tenemos que encontrar un refugio», dijo David. «Pronto amanecerá y empezarán la búsqueda». El bosque circundante era denso y desconocido. La nieve seguía cayendo, borrando sus huellas. Era una bendición y una maldición. Por un lado, sería más difícil para los perseguidores seguir su rastro. Por otro, ellos mismos podían perderse. «¿Hacia dónde está el sur?», preguntó David a Thomas.
Este miró al cielo, intentando orientarse por las estrellas, pero densas nubes las ocultaban. «Creo que por allí», dijo finalmente, señalando una dirección. Pero sin el sol es difícil estar seguro. Se adentraron en el bosque. Cada paso era difícil. Sus cuerpos, agotados por la vida en el campo, no estaban preparados para tal prueba. Pero el miedo a ser descubiertos los impulsaba hacia adelante. Después de una hora de caminata, Alexander no podía seguir. Tuvieron que cargarlo por turnos. David y Semyon tomaron el primer relevo, sosteniendo al médico por ambos lados. «Déjenme», susurró Alexander. «Solo los estoy retrasando». «Ni lo pienses», cortó David. «Salimos juntos, juntos continuaremos». Al amanecer se habían adentrado varios kilómetros en el bosque. La nevada había cesado y los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas de los árboles. «Hay que encontrar un lugar para descansar», dijo Jakub. «Es peligroso moverse de día». Thomas señaló una espesura de abetos al frente. «Podría ser lo suficientemente denso como para refugiarnos». Se dirigieron hacia los árboles. De repente, Misha, que iba delante, se detuvo y levantó la mano. «Silencio, oigo algo». Todos se quedaron helados. A través del silencio matutino del bosque se filtraba un sonido que helaba la sangre en las venas: el ladrido de perros. El ladrido se hacía cada vez más cercano. No había duda, los estaban buscando, y el grupo de búsqueda con perros ya había tomado el rastro. «Descubrieron rápidamente nuestra ausencia», susurró Jakub, cuyo rostro palideció aún más. «Nos separaremos», decidió rápidamente David. «Así algunos tendrán la oportunidad de escapar». «No», se opuso Semyon. «Juntos tenemos más posibilidades. Debemos confundir el rastro». Misha, que había trabajado como guardabosques antes de la guerra, asintió. «Se puede despistar a los perros. Necesitamos agua». «Vi un arroyo a medio kilómetro de aquí», dijo Thomas. La decisión se tomó al instante. Dieron la vuelta hacia el arroyo, cargando a Alexander, que ya casi no reaccionaba a lo que sucedía. El arroyo era pequeño, pero lo suficientemente profundo como para no congelarse por completo. El agua se clavaba en la piel como agujas heladas cuando entraron en la corriente. «Caminen por el agua lo más lejos posible», instruyó Misha. «Luego saldremos y nos dividiremos en dos grupos. Uno irá recto, el otro dará un rodeo y se unirá más tarde». El plan era arriesgado, pero no había otras opciones. David, Jakub y Tomás llevaron a Alexander y caminaron río arriba. Misha, Semyon y Joseph se movieron en dirección opuesta. «Nos encontraremos junto al gran pino que vimos en la colina», susurró David a Semyon antes de separarse. «Buena suerte». Caminar por el agua helada era una tortura. Los pies se entumecían por el frío. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Alexander estaba semiconsciente. Casi tenían que cargarlo. «No durará mucho», dijo Jakub en voz baja, cuando finalmente salieron del arroyo y se adentraron en la maleza. «Necesita atención médica». «Todavía falta mucho para el pueblo», respondió Thomas. «Al menos 10 kilómetros». David miró el pálido rostro de Alexander. El médico, que había salvado tantas vidas en el campo, ahora estaba al borde de la muerte. Parecía una cruel ironía del destino. «Tenemos que intentarlo», dijo con firmeza. Aunque sea por él, continuaron su camino, tratando de mantenerse alejados de los espacios abiertos. El ladrido de los perros se acercaba y se alejaba. Los grupos de búsqueda se habían dispersado por el bosque. Hacia el mediodía llegaron a la colina con el gran pino. Allí debían encontrarse con los demás, pero no había nadie. «Esperaremos un poco», propuso Jakub. Acomodaron a Alexander debajo del árbol, cubriéndolo con sus chaquetas. El médico temblaba, su frente ardía de fiebre. «Tiene neumonía», constató Jakub, «y, posiblemente, una hemorragia interna por el golpe». Pasó el tiempo, pero el resto del grupo no aparecía.
El ladrido de los perros volvió a acercarse. No podemos esperar más, decidió David. O tomaron otro camino, o... No terminó la frase. Todos entendían lo que podía haber sucedido. Se pusieron en marcha de nuevo, en dirección sur. Thomas iba delante, intentando encontrar puntos de referencia familiares. Jacob y David cargaban a Alexander, turnándose cada media hora. El día llegaba a su fin cuando oyeron un sonido que los hizo paralizarse. Disparos. Varias ráfagas de ametralladora resonaron a 1 kilómetro al este de donde estaban. No, susurró Thomas. Se quedaron quietos, escuchando. No hubo más disparos, pero los ladridos de perros parecían desplazarse en esa dirección. ¿Crees que son los nuestros?, preguntó Jacob en voz baja. David no respondió. No quería pensar en lo que podría haberles pasado a Misha, Simeón y Joseph. Tenían que seguir adelante. Pronto oscurecerá, dijo. En la oscuridad será más fácil moverse sin ser vistos. Pero cuando intentaron levantar a Alexander, éste no reaccionó. Su respiración era apenas perceptible, su pulso débil e irregular. Se está muriendo, dijo Jacob en voz baja. No podemos hacer nada. David se arrodilló junto al médico. En el campo, Alexander era su esperanza. Un hombre que, arriesgando su propia vida, ayudaba a los enfermos y heridos. ¿Cuántas veces había cedido su ración de comida a sus compañeros más débiles? ¿Cuántas veces había encontrado palabras de consuelo para aquellos que estaban al borde de la desesperación? «Alexander», llamó David, «¿me oyes?» Los párpados del médico temblaron y sus ojos se abrieron lentamente. «David». Su voz era apenas audible. «Debéis seguir adelante. Dejadme». «No, nosotros no». «Escucha». Alexander enfocó la mirada con dificultad. «Soy médico. Sé cuando una persona se muere. Mi hora ha llegado. Pero vosotros debéis sobrevivir, para contárselo al mundo». Tosió y la sangre le manchó los labios. «Prométeme», continuó, agarrando la mano de David. «Prométeme que, si sobrevives, contarás la verdad. Sobre lo que nos hacían, sobre las cámaras de gas, sobre los niños, sobre todo. Lo prometo», susurró David, sintiendo cómo las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Alexander sonrió débilmente y cerró los ojos. Su pecho se alzó por última vez y se quedó quieto. Se quedaron de pie en silencio, sin poder creer que uno de ellos no vería la libertad. Jacob se arrodilló y rezó una breve oración en hebreo. «No podemos enterrarlo», dijo Thomas con amargura. «No hay tiempo para cavar una tumba». «Lo cubriremos con ramas», decidió David. «Es lo único que podemos hacer». Colocaron con cuidado el cuerpo de Alexander bajo un gran abeto y lo cubrieron con ramas de abeto y nieve. Era un pobre sustituto de un entierro digno, pero no podían ofrecer más. Cuando oscureció, continuaron su camino. Ahora eran 3, David, Jacob y Thomas. El cansancio y el hambre se hacían notar, pero no podían detenerse. Los ladridos de los perros se fueron alejando. Tal vez los grupos de búsqueda habían decidido que los fugitivos habían tomado otra dirección, o, lo que era más probable, ya habían capturado a parte del grupo y se habían concentrado en interrogar a los prisioneros. Cerca de la medianoche, Thomas se detuvo. «Reconozco este lugar. No estamos lejos del pueblo. Un par de kilómetros más al sur». Esta noticia les dio fuerzas. Aceleraron el paso tanto como sus cuerpos agotados les permitieron. Pronto el bosque comenzó a ralear, y ante ellos se abrió un valle con las casas dispersas del pueblo. Las luces en las ventanas daban esperanza de refugio y ayuda. «La casa de mi hermana está en las afueras», dijo Tomás. «Tenemos que ser muy cuidadosos. Podría haber patrullas alemanas en el pueblo». Se movieron lentamente hacia el pueblo, tratando de mantenerse en la sombra de los árboles. Cuando no quedaban más de 300 metros para las primeras casas, Jacob de repente agarró a David del brazo. «¡Mira!». En el camino que conducía al pueblo,
había un coche patrulla alemán. Junto a él, varios soldados con linternas. «Están revisando el pueblo», susurró Thomas. «Nos están buscando». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Jakub. David escudriñaba la oscuridad, tratando de encontrar una solución. ¿Rodear el pueblo? ¿Pero a dónde ir después? Sin comida, sin mapa, sin ropa de abrigo, no durarían mucho. «Tenemos que separarnos», dijo finalmente. «Thomas, tú conoces la zona. Intenta rodear la patrulla y llegar a casa de tu hermana. Si lo consigues, vuelve por nosotros o envía ayuda». Thomas asintió. «Lo intentaré. Esperadme aquí. Si no he vuelto al amanecer, marchaos». Se desvaneció en la oscuridad, dejando a David y a Jakub solos al borde del bosque. Encontraron refugio bajo un árbol caído y se acurrucaron allí, abrazados para darse calor. El hambre les retorcía las tripas, pero aún más les atormentaba la incertidumbre. ¿Qué había pasado con los demás? ¿Lograría Thomas llegar al pueblo? ¿Volvería por ellos? «¿Crees que hemos tomado la decisión correcta?», preguntó Jakub en voz baja. Tal vez era mejor quedarse en el campo. Al menos allí teníamos un techo. David negó con la cabeza. «¿Sabes lo que nos esperaba allí? Tarde o temprano nos enviarían a las cámaras de gas. Al menos aquí moriremos libres». Se callaron, escuchando los sonidos nocturnos del bosque. En algún lugar a lo lejos volvieron a ladrar los perros. La cacería continuaba. El amanecer sorprendió a David y a Jakub en su refugio improvisado. Thomas no había regresado. La noche era dolorosamente fría. Sin movimiento, sus cuerpos comenzaban a congelarse, y solo el frotamiento constante de las extremidades los salvaba de la congelación. «Tenemos que decidir qué hacer ahora», dijo David, masajeando sus dedos entumecidos. «No podemos seguir esperando». Jakub tenía un aspecto terrible. Su rostro se había tornado grisáceo, y sus labios estaban agrietados por el frío y la deshidratación. «No estoy seguro de poder seguir», admitió. «Mis pies, apenas los siento». David examinó los pies del profesor. La piel de las plantas había adquirido un tono azulado. La congelación estaba comenzando. «Tenemos que llegar al pueblo», decidió David. «No hay otra salida». «¿Y si han atrapado a Thomas? ¿Y si nos espera una trampa?». Era una pregunta razonable. Thomas podría haber sido capturado, podría haber revelado su ubicación bajo tortura, pero permanecer en el bosque significaba una muerte segura. «Iré primero», dijo David. «Exploraré el terreno. Si todo está despejado, volveré por ti». Jakub negó con la cabeza. «No, ya hemos perdido a demasiados. Vamos juntos». Salieron de su escondite y se dirigieron con cautela hacia el pueblo. La luz de la mañana los hacía vulnerables, pero también les permitía ver mejor el camino y el posible peligro. El pueblo parecía pacífico, humo saliendo de las chimeneas, sonidos de la vida despertando. El coche patrulla que habían visto por la noche no estaba a la vista. «¿Cómo encontraremos la casa de la hermana de Thomas?», preguntó Jakub. Dijo que la casa estaba en las afueras, con un tejado rojo y un pozo en el patio. Se acercaron lentamente a las primeras casas, listos para lanzarse de nuevo al bosque en cualquier momento. David notó a una mujer tendiendo ropa en el patio de una de las casas. No parecía alterada ni asustada, lo cual era una buena señal. «Mira», Jakub señaló una casa un poco apartada de las demás. Tejado rojo y un pozo. Se acercaron sigilosamente, escondiéndose detrás de los árboles y las vallas. La casa parecía tranquila, pero eso podía ser engañoso. «Espera aquí», susurró David. «Yo echaré un vistazo». Sin escuchar las objeciones de Jakub, se acercó con cautela a la casa. El humo salía de la chimenea, la ropa se secaba en el tendedero. Una escena pacífica y ordinaria. Pero eso no significaba nada. David se acercó a la ventana y miró cautelosamente al interior. Una mujer de mediana edad, muy parecida a Thomas, estaba sentada a la mesa. Estaba cosiendo algo,
mirando de vez en cuando por la ventana, como si esperara a alguien. Decidido, David llamó suavemente a la puerta. La mujer se sobresaltó, dejó la costura y se acercó cautelosamente a la puerta. —¿Quién es? —Soy amigo de Thomas —respondió David en voz baja. —Venimos juntos, del bosque. La puerta se entreabrió y la mujer miró rápidamente a su alrededor antes de dejarlo entrar. —¿Dónde está Thomas? —preguntó David una vez dentro. El rostro de la mujer se contrajo de dolor. —Lo han atrapado. Vino por la noche, pero había una patrulla en el pueblo. Alguien lo delató. David sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Otra pérdida más. —Deben marcharse inmediatamente —continuó la mujer—. Podrían volver. Thomas no los delató, pero están rastreando la zona. —Mi amigo —dijo David—, está herido, no puede caminar. Está escondido detrás de la casa. La mujer dudó solo un instante. —Tráiganlo, rápido. David salió corriendo y ayudó a Jacob a llegar a la casa. Dentro hacía calor, y el olor a comida caliente hizo que sus estómagos rugieran dolorosamente. —Siéntense. La mujer señaló las sillas. —Soy Magda, la hermana de Thomas. Él me contó de dónde vienen. Puso tazones de sopa caliente delante de ellos. David y Jacob miraron la comida como embelesados. Después de 2 años de rancho de campo de concentración, esta simple sopa campesina les pareció un festín de dioses. —Coman despacio —advirtió Magda. Sus estómagos se han desacostumbrado a la comida normal. Mientras comían, ella les contó. Se llevaron a Thomas alrededor de las 3 de la mañana. Tuvo tiempo de decir que los esperaban en el bosque. Quería que los ayudara a llegar a los partisanos. —¿Partisanos? —repitió David. Hay un grupo en las montañas, a unos 30 kilómetros de aquí. Ayudan a gente como ustedes. Pero ahora todas las carreteras están controladas. Tendrán que esperar unos días hasta que todo se calme. Jacob negó con la cabeza. No tenemos varios días. En cuanto se den cuenta de que Thomas no está solo. No terminó la frase, pero todos entendieron lo que quería decir. La tortura obligaría a Thomas, tarde o temprano, a revelar su ubicación. Pueden quedarse un día o 2, no más, dijo Magda. Tengo un ático, no los encontrarán en un registro normal, y luego mi hijo los guiará hasta los partisanos. Era lo mejor que podían esperar. Magda les mostró la escalera al ático, un espacio estrecho con jergones de paja y una pequeña ventana. Descansen, dijo ella. Los despertaré si hay peligro. Una vez solos, David y Jacob finalmente se permitieron relajarse. Calor, comida y relativa seguridad. Después de todo lo que habían pasado, parecía un milagro. —¿Qué crees que les pasó a los demás? —preguntó Jacob en voz baja. David negó con la cabeza. —No lo sé, pero los disparos que oímos, me temo que no todos pudieron escapar. Se quedaron en silencio, pensando en sus compañeros. De las 8 personas que comenzaron la fuga, 4, con seguridad, no alcanzarían la libertad. Aaron y Levi se habían quedado en el campo, Alexander había muerto en el bosque y Thomas había sido capturado. Sobre el destino de Micha, Simeón y Joseph, solo podían hacer conjeturas. «Tenemos que sobrevivir», dijo David con firmeza. «Por ellos, por todos los que quedaron allí». Jacob asintió. A menudo pensaba en el campo. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué sentido tienen tales sufrimientos? Ahora lo entiendo. Debemos dar testimonio, contarle al mundo la verdad. Durmieron casi un día entero. Sus cuerpos exhaustos necesitaban recuperarse. Se despertaron con el sonido de unos pasos. Magda había subido al ático con comida y noticias. «En el pueblo dicen que han atrapado a otros 2 fugitivos», dijo ella. «Los están llevando de vuelta al campo, pero corren rumores de que uno todavía anda suelto». David y Jacob se miraron. ¿Quién de sus compañeros había sido capturado? ¿Quién seguía libre? «¿Cuándo podremos irnos?», preguntó David. «Mi hijo regresará mañana por la noche. Él los acompañará. Un día más de espera. Un día en el que cada susurro,
Cada sonido de un motor en la carretera los hacía contener el aliento por el miedo. Al atardecer del día siguiente, regresó el hijo de Magda, Stefan, un joven robusto de unos 20 años. Trajo ropa, camisas, pantalones, chaquetas y gorras desgastadas, pero limpias. «Cámbiense», dijo. Su ropa a rayas llama demasiado la atención. La ropa nueva se sentía extraña después de 2 años con el uniforme del campo. David sintió con asombro la aspereza del tejido normal, el peso de unas botas corrientes. «Saldremos por la noche», explicó Stefan. «Caminaremos por senderos forestales. Tardaremos 2 o 3 días». «Mis pies», empezó Jakub. Magda ya se había ocupado de ello. Había tratado los pies congelados de Jakub con una pomada, los había envuelto en paños limpios y le había encontrado unas botas adecuadas. «Dolerá», advirtió ella, «pero no hay otra opción». Cuando oscureció, bajaron del ático. Magda abrazó a cada uno de ellos. «Buena suerte, y cuando todo esto termine, cuenten a la gente lo que sucedió aquí. El mundo debe saberlo». Stefan los condujo por el patio trasero, hacia el bosque. Caminaron con cautela, evitando los espacios abiertos. Jakub se movía con dificultad, pero no se quejaba. De repente, se oyó un ruido de motores proveniente del pueblo. Stefan les hizo un gesto para que se tumbaran. «Una patrulla», susurró. «No se muevan». Se quedaron inmóviles entre los arbustos, observando cómo un camión alemán con soldados entraba en el pueblo. Le seguía un automóvil. «Se dirigen a la casa de Magda», susurró David con horror. Stefan palideció. «Alguien ha delatado». No podían hacer nada, solo observar cómo los soldados rodeaban la casa. Al cabo de unos minutos, sacaron a Magda. Incluso desde la distancia se veía que mantenía la compostura, sin mostrar miedo. «Mamá», susurró Stefan. David le apretó con fuerza el hombro, impidiéndole actuar precipitadamente. Subieron a Magda al coche, que se marchó de inmediato. Los soldados se quedaron registrando la casa. «No podemos ayudarla», dijo David en voz baja, «pero podemos hacer que su sacrificio no sea en vano». Los ojos de Stefan ardían de rabia y dolor, pero asintió. «Vamos, tenemos que irnos antes de que empiecen a rastrear los alrededores». Se adentraron en el bosque, tratando de moverse lo más silenciosamente posible. Atrás quedaba la casa, que por un breve tiempo había sido su refugio, y la mujer que había sacrificado su libertad por unos desconocidos. El precio de la libertad era cada vez más alto. Durante 3 días caminaron por bosques y montañas, evitando carreteras y pueblos. Stefan los guiaba con seguridad por senderos sinuosos, conocidos solo por los lugareños. Jakub se movía cada vez más despacio. Sus pies, a pesar del tratamiento, le causaban un dolor intenso, pero continuaba obstinadamente, negándose a las propuestas de hacer una parada adicional. Las provisiones de comida que les había dado Magda estaban llegando a su fin. Stefan a veces se adelantaba para comprobar el camino o buscar plantas y bayas comestibles. En esos momentos, David y Jakub se quedaban solos, sumidos cada uno en sus pensamientos. «¿Sabes en qué estoy pensando?», dijo Jakub una vez, mientras descansaban bajo un abeto de ramas extendidas. «En cómo voy a volver a dar clase. Volveré a la universidad, daré conferencias a los estudiantes. Les hablaré del teorema de Fermat, en el que estaba trabajando antes de la guerra». David sonrió. «Y yo pienso en la música, en cómo tomaré mi violín y tocaré a Bach, y en cómo encontraré a Rebeca y a Sara». Hablaban del futuro como si ya estuviera garantizado, como si su huida ya hubiera sido un éxito. Tal vez era una forma de no pensar en el presente, en el frío, el hambre, el peligro, en los compañeros que habían perdido. Al tercer día de camino, Stefan anunció: «Ya casi hemos llegado. El campamento de partisanos está a 5 kilómetros de aquí, en un desfiladero de la montaña». Esta noticia les dio fuerzas. Aceleraron el paso, en la medida en que se lo permitía el estado de Jakub. De repente,
Estefan se detuvo y levantó la mano. Silencio, alguien se acerca. Se quedaron inmóviles, escuchando. A través del ruido del viento en las ramas de los árboles, se filtraba el sonido de unos pasos, pesados, seguros, que no intentaban ocultarse. «A cubierto», susurró Estefan, señalando unos matorrales. Apenas tuvieron tiempo de esconderse cuando 3 hombres en ropa de civil, pero con rifles al hombro, aparecieron en el camino. Se movían con cautela, mirando a su alrededor con atención. «Podrían ser partisanos», susurró Estefan. «Pero también podrían ser colaboracionistas o espías alemanes infiltrados». Se escondieron, observando cómo 3 hombres pasaban junto a su refugio y se detenían a unos 20 metros, hablando en voz baja sobre algo. «Escucho hablar polaco», dijo Jakub en voz baja. «Pero eso no significa nada». Estefan tomó una decisión. «Iré a hablar con ellos. Si son partisanos nos ayudarán. Si no, corran en esa dirección», señaló hacia el norte. «Allí hay otro pueblo». Sin esperar objeciones, salió de su escondite y se dirigió hacia los desconocidos. David y Jakub observaron con tensión, listos para huir en cualquier momento. Los 3 hombres alzaron sus rifles al instante al ver a Estefan. Pero él levantó las manos y les dijo algo. Siguió una breve conversación. Luego uno de los hombres bajó el arma y avanzó, abrazando a Estefan. «Parece que sí son partisanos», dijo David, exhalando aliviado. Estefan se giró y les hizo un gesto. «Salgan, son de los nuestros». David ayudó a Jakub a levantarse y salieron lentamente de su escondite. Los 3 hombres los examinaron con atención. «¿De Auschwitz?», preguntó uno de ellos, un hombre robusto de mediana edad con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. David asintió. «Escapamos hace 4 días. El hombre de la cicatriz, que se llamaba Kazimierz, era el comandante de un pequeño destacamento partisano». Escuchó atentamente su historia, sin interrumpir. «No son los primeros que intentan escapar de allí», dijo cuando David terminó de hablar, «pero sí los primeros que llegan hasta nosotros con vida». Se dirigieron al campamento de los partisanos, un refugio bien camuflado en un desfiladero rocoso. Había unas 20 personas, en su mayoría polacos, pero también algunos judíos e incluso un ruso que había escapado de un campo de prisioneros de guerra. Los recibieron con compasión y respeto. Les dieron comida caliente, ropa limpia y la oportunidad de lavarse adecuadamente por primera vez en años. El médico del destacamento, un anciano polaco llamado Tadeusz, examinó los pies de Jakub. «La congelación es grave, pero no hay gangrena. Con el tratamiento adecuado podrá caminar normalmente». Por la noche, sentados alrededor de una fogata, Kazimierz les contó las noticias del frente. «El ejército soviético está avanzando hacia el oeste. Los alemanes se están retirando en todos los frentes. Dicen que han empezado a evacuar los campos de concentración del este, destruyendo pruebas de sus crímenes. Esta información confirmó sus peores temores. Si se hubieran quedado en el campo, lo más probable es que les esperara la muerte durante la evacuación». «¿Qué será de nosotros ahora?», preguntó David. «Pueden quedarse con nosotros», propuso Kazimierz. «Necesitamos gente, o podemos ayudarles a cruzar la línea del frente hacia las tropas soviéticas». David y Jakub se miraron. La decisión no requería discusión. «Nos quedaremos», dijo David con firmeza. «Al menos por ahora. Queremos ayudar». Así comenzó su nueva vida, ya no como fugitivos, sino como luchadores de la resistencia. Jakub, con su mente analítica, ayudaba a planificar las operaciones. David, a pesar de carecer de experiencia militar, aprendió rápidamente a manejar armas. 2 semanas después, llevaron al campamento a un hombre nuevo, demacrado, con una mirada salvaje, pero en el que David reconoció con dificultad a Joseph, el antiguo ferroviario de su grupo. «¡Joseph!», exclamó David, corriendo hacia su compañero. «¡Estás vivo!». Joseph lo miró durante unos segundos, sin reconocerlo. Luego sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿David? No puede ser. Pensé que todos habían muerto».
Se abrazaron, sin ocultar las lágrimas. Jakub, cojeando, se acercó a ellos. ¿Qué pasó con los demás? ¿Con Misa y Siemion? El rostro de Joseph se ensombreció. Nos rodearon en el bosque. Misa intentó distraerlos para que Siemion y yo pudiéramos escapar. Lo mataron al instante. Siemion y yo nos separamos. Oí disparos más tarde, pero no sé qué le pasó. Otra pérdida. Misa, el antiguo guarda forestal que conocía el bosque como la palma de su mano, había muerto salvando a sus compañeros. ¿Y cómo sobreviviste tú?, preguntó David. Estuve vagando por el bosque durante 3 días. Luego me encontré con un campesino que estaba recogiendo leña. Resultó ser un enlace partisano, y me trajo aquí. 3 de 8. Solo 3 de su grupo llegaron a la libertad. Pero incluso eso era un milagro, dadas las circunstancias. A principios de marzo de 1944, ocurrió un acontecimiento que cambió sus planes. Un explorador partisano trajo noticias. Los alemanes han comenzado una evacuación masiva de Auschwitz. Están obligando a los prisioneros a caminar hacia el oeste. Miles de personas en columnas. Kazimierz reunió a todos para celebrar un consejo. No podemos liberar a todos, pero podemos tender una emboscada, distraer a los guardias y dar a algunos la oportunidad de escapar. El plan era arriesgado, pero factible. Las columnas de prisioneros debían pasar por la carretera a unos 10 kilómetros de su campamento. Si se tendía una emboscada en el lugar correcto, se podría crear suficiente caos para que parte de los prisioneros pudieran esconderse en el bosque. David, Jakub y Joseph insistieron en participar en la operación. «Sabemos cómo son estas columnas desde dentro», dijo David. «Podemos ayudar». La preparación duró 2 días. Los partisanos estudiaron cuidadosamente el terreno, eligieron el lugar para la emboscada, distribuyeron los papeles. David y Joseph debían estar en el grupo que guiaría a los prisioneros liberados al bosque. Jakub, debido a una lesión en las piernas, se quedó en el campamento preparando todo lo necesario para recibir a la gente nueva. La noche anterior a la operación, David no podía dormir. Pensaba en Rebecca y Sara. ¿Estarían en alguna de esas columnas? ¿Estarían siquiera vivas? La noche previa a la operación estuvo llena de pensamientos angustiosos y esperanza. Por la mañana, el destacamento partisano se dirigió al lugar de la emboscada. Se colocaron en una colina sobre la carretera, bien camuflados entre los árboles y las rocas. Tuvieron que esperar varias horas. Finalmente, a lo lejos, apareció la columna. Cientos de personas demacradas con uniformes a rayas, rodeadas de guardias con perros. A David se le cortó la respiración. Él mismo había estado en una columna así hacía solo un mes. Ahora la observaba con los ojos de un hombre libre, con un arma en la mano. «Preparados», ordenó Kazimierz en voz baja. Todos tomaron posiciones. El plan era sencillo: abrir fuego contra la guardia, evitando alcanzar a los prisioneros, y luego bajar rápidamente a la carretera y llevar al bosque a tantas personas como fuera posible. La columna se acercaba. Ahora David podía distinguir los rostros de los prisioneros, exhaustos, apáticos, sin esperanza. Entre ellos había mujeres e incluso niños. «¡Fuego!», ordenó Kazimierz. Los primeros disparos sonaron como un trueno en un cielo despejado. Varios guardias cayeron de inmediato. El resto comenzó a disparar al azar, sin entender de dónde venía el ataque. Comenzó el pánico. Los prisioneros corrieron en todas direcciones. Algunos intentaron esconderse en el bosque. Otros, demasiado débiles o desorientados, simplemente se desplomaron en el suelo. David y Joseph, junto con otros partisanos, corrieron hacia la carretera. «¡Por aquí!», gritaba David en yidis y polaco. «¡Corran al bosque! ¡Los ayudaremos!». Algunos prisioneros, al oír un idioma familiar, corrieron hacia ellos. Otros, demasiado exhaustos o desconfiados de todos, se quedaron en el lugar. La guardia comenzó a organizar la resistencia. Se produjo un tiroteo. David vio caer a partisanos y prisioneros,
pero continuó conduciendo a la gente al bosque. De repente, oyó un grito. «¡David! ¡David Feldman!». Se giró y vio a una mujer que sostenía a una niña de unos 7 u 8 años. La mujer estaba tan demacrada que apenas la reconoció como su esposa. «¿Rebeca?», susurró, sin poder creer lo que veía. Era ella. Y junto a ella, Sara, su hija, crecida, demacrada, pero viva. Sin pensar en el peligro, David corrió hacia ellas. Las balas silbaban sobre su cabeza, pero no les prestó atención. Lo único que importaba era que su familia estaba allí, viva. «David, cuidado», gritó Joseph. Demasiado tarde. David sintió un golpe en la espalda, como si alguien lo hubiera empujado. Cayó de rodillas, sin entender lo que había sucedido. Solo cuando vio la sangre en sus manos se dio cuenta de que le habían disparado. Pero eso no importaba. Se arrastró hasta Rebeca y Sara. Las abrazó, sintiendo cómo las fuerzas lo abandonaban. «Las encontré», susurró. «Por fin las encontré». Lo último que vio fueron los ojos de su hija, grandes, marrones, llenos de lágrimas y asombro. En ellos vio el futuro, que ahora era posible para ella. Un futuro sin alambre de espino ni cámaras de gas. Un futuro por el que valía la pena luchar. David abrió los ojos y vio un techo de madera. Por un instante pensó que estaba de vuelta en el barracón de Auschwitz, pero la ausencia del olor característico y el relativo silencio le indicaron que estaba en otro lugar. «¡Ha despertado!», oyó una voz femenina, una voz familiar que no oía desde hacía 2 años. En su campo de visión apareció el rostro de Rebeca, demacrado, con profundas arrugas que antes no tenía, pero aún así, hermoso. «Ah, Rebeca», susurró. «¿De verdad eres tú? ¿No he muerto?». «No, querido», le tomó la mano. «Estás vivo. Todos estamos vivos». David intentó levantarse, pero un dolor agudo en la espalda lo detuvo. «Quédate quieto», dijo Rebeca. «El médico dijo que necesitas reposo. La bala pasó cerca de la columna vertebral, pero no dañó órganos vitales». «¿Sara?», preguntó él. «Está aquí, con nosotros. Ahora está durmiendo. No se ha separado de ti en 3 días». «¿3 días? ¿He estado inconsciente 3 días?» Rebeca asintió. «Perdiste mucha sangre. Los partisanos te trajeron al campamento. El médico de aquí hizo todo lo que pudo». Poco a poco, la memoria regresaba. La emboscada en la carretera, el tiroteo. Rebeca y Sara en la columna de prisioneros, el disparo en la espalda. «¿Cuánta gente pudimos salvar?», preguntó él. «Unos 30», respondió Rebeca. «El resto, los alemanes se los llevaron más lejos, o los mataron en el acto. 30 de cientos. Parecía tan poco. Pero para esos 30, todo un mundo». «¿Jakub? ¿Joseph?». «Están aquí». Jakub no participó en la operación, y Joseph sufrió una herida leve, pero ya se recuperó. David cerró los ojos, sintiendo un alivio increíble. Sus compañeros están vivos, su familia está con él. Después de 2 años de infierno, esto parecía una felicidad imposible. «¿Cómo sobrevivieron?», preguntó él. «En el campo». Rebeca le apretó la mano. «Luego, querido, aún estás demasiado débil. Descansa». Pero David no podía dormir. Demasiados pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Demasiadas emociones le inundaban el corazón. La puerta crujió suavemente y una pequeña figura entró en la habitación. Sara. Se acercó con cautela a la cama, como si temiera que su padre volviera a desaparecer. «¿Papá?», susurró ella. «¿De verdad te has despertado?». «Sí, mi amor», respondió David, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Ven aquí». Sara se acercó. Había crecido tanto en esos 2 años. Cuando se separaron, tenía 5. Ahora, casi 8. Le habían robado su infancia, pero estaba viva. Eso era lo importante. «¿Ya no te vas a ir?», preguntó, subiéndose a la cama junto a él. «No», respondió David con firmeza. «Nunca más.
En los días siguientes, mientras David se recuperaba, se enteró de lo que le había sucedido a su familia. Rebecca y Sara habían sido enviadas al campo de mujeres de Birkenau, donde trabajaban en una fábrica clasificando las pertenencias de los prisioneros asesinados. Rebecca, gracias a su conocimiento del alemán, había conseguido un trabajo relativamente fácil en la oficina, lo que probablemente las había salvado a ambas. «No dejé de pensar en ti ni un momento», decía Rebecca. «Esperaba que estuvieras vivo, aunque todos decían que los hombres no solían durar mucho en esos casos». Sara hablaba poco del campo. Se había vuelto retraída, asustadiza. A menudo se despertaba por las noches a causa de las pesadillas. Pero, poco a poco, día tras día, su infancia fue regresando. Empezó a sonreír, a veces incluso a reírse, sobre todo cuando Jacob le enseñaba trucos de magia con las matemáticas. El campamento partisano se había convertido en su hogar temporal. Allí estaban relativamente seguros, aunque las patrullas alemanas a veces pasaban peligrosamente cerca. Una noche, cuando David ya podía caminar apoyándose en un bastón, Kazimierz reunió a todos alrededor de la fogata. «Tengo noticias. Las tropas soviéticas han roto el frente. Están avanzando hacia el oeste más rápido de lo que pensábamos. En una semana o dos podrían estar aquí». Esta noticia provocó una ola de alegría y esperanza. El fin de la guerra ya no era un sueño abstracto, sino una perspectiva real. «¿Qué será de nosotros?», preguntó uno de los prisioneros rescatados. «Son libres de ir a donde quieran», respondió Kazimierz. «Pero yo les aconsejaría esperar la llegada de las tropas soviéticas. Las carreteras aún son peligrosas». Por la noche, David, Rebecca, Jacob y Joseph hablaron largo y tendido sobre el futuro. «¿A dónde iréis cuando todo termine?», preguntó Jacob. «No lo sé», respondió David con sinceridad. «No nos queda nadie en Varsovia. ¿Tal vez a Palestina? Dicen que están creando un estado judío allí». «¿Y tú, Jacob?». El profesor miró pensativo las estrellas. «Volveré a Cracovia. Enseñaré, si la universidad sigue en pie. Alguien tiene que educar a la nueva generación». «Yo me iré a América», dijo Joseph. «Siempre he soñado con ver Nueva York». Hablaban del futuro como si estuviera garantizado. Quizás era una forma de lidiar con el pasado, que aún los perseguía en sus pesadillas. 10 días después, los exploradores trajeron noticias. Las tropas soviéticas estaban a solo 20 kilómetros. Los alemanes se retiraban apresuradamente, volando puentes y carreteras a su paso. «Mañana saldremos a su encuentro», decidió Kazimierz. «La guerra está casi terminada para nosotros». Esa noche, David no pudo conciliar el sueño. Salió de la cabaña y se sentó en un tronco, mirando el cielo estrellado. Rebecca se sentó silenciosamente a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En lo que hemos vivido», respondió David, «y en los que no han sobrevivido para ver este día». Le habló de sus compañeros de fuga, de Alexander, que murió en el bosque, de Thomas, capturado por los alemanes, de Misha, que murió en un tiroteo, de miles de otros cuyos nombres no conocía, pero cuyos rostros recordaba. «Hice una promesa a Alexander antes de morir», dijo David. «Le prometí contar al mundo la verdad sobre lo que sucedía en el campo, sobre las cámaras de gas, sobre las selecciones, sobre todo». Rebecca le tomó la mano. «Y cumplirás esa promesa. Ambos testificaremos, para que el mundo nunca lo olvide». Por la mañana, la unidad partisana, junto con los antiguos prisioneros, se dirigió hacia el este, al encuentro de las tropas soviéticas. Caminaron por bosques y campos, evitando las carreteras principales, donde aún podía haber patrullas alemanas. Hacia el mediodía, vieron los primeros tanques soviéticos. Kazimierz salió al frente con una bandera blanca para explicar quiénes eran. Los soldados soviéticos los recibieron con sorpresa y compasión. Muchos no podían creer las historias de lo que sucedía en Auschwitz. «Es imposible», decía un joven teniente.
Eso no puede ocurrir en el siglo XX. Puede, respondió David en voz baja. Y ocurrió, y el mundo debe saberlo. Los enviaron a la retaguardia, a un hospital de campaña, donde los médicos quedaron impactados por su estado físico. El agotamiento, las huellas de los golpes, las congelaciones, los números tatuados en los brazos. Todo era un testimonio silencioso del infierno que habían vivido. Pasaron varias semanas en el hospital. Poco a poco fueron recuperando fuerzas. Sara empezó a jugar con otros niños, hijos de refugiados y residentes locales. Rebecca ayudaba en el hospital, utilizando su conocimiento de idiomas para traducir. David, Jakub y Joseph prestaron declaración ante la Comisión Soviética que investigaba los crímenes nazis. Ustedes son los primeros que pueden contar con detalle el funcionamiento interno del campo, les decía el investigador. Su testimonio es invaluable. Contaron todo lo que habían visto y vivido, sobre las cámaras de gas y los crematorios, sobre el doctor Mengele y sus experimentos, sobre las selecciones y las ejecuciones masivas, sobre el sistema creado para destruir la dignidad humana. Era doloroso revivir esos recuerdos, pero ellos comprendían la importancia de sus testimonios. En mayo de 1945, cuando Alemania capituló, David, Rebecca y Sara se encontraban en Cracovia. Decidieron quedarse en Polonia un tiempo más. David quería asegurarse de que su testimonio se utilizara en los futuros juicios contra los criminales nazis. Jakub volvió a dar clases en la Universidad de Cracovia. Joseph, fiel a su sueño, se marchó a América con el primer grupo de refugiados. Un día, mientras paseaba por las calles reconstruidas de Cracovia, David escuchó el sonido de un violín. Un músico tocaba en la plaza, reuniendo a una pequeña multitud de oyentes. Era Bach, la chacona de la partita N o 2. David se detuvo, embelesado. 2 años en el campo, meses de lucha por la supervivencia. Durante todo ese tiempo, la música solo había vivido en sus recuerdos. Ahora volvía a sonar en el mundo real. Cuando el músico terminó de tocar, David se acercó a él. ¿Puedo?, preguntó, señalando el violín. El músico, sorprendido, le tendió el instrumento. David tomó el violín, sintiendo el peso familiar en sus manos. Había pasado tanto tiempo. ¿Sería capaz de tocar todavía? Levantó el arco y comenzó la misma chacona. Las primeras notas fueron inseguras. Los dedos no respondían. Pero poco a poco, el cuerpo fue recordando los movimientos, el alma, las emociones que transmitía esa música. La gente en la plaza se detuvo a escuchar. Entre ellos estaba Rebecca, que sujetaba la mano de Sara. Le miraban con orgullo y amor. Cuando la última nota se disolvió en el aire, reinó el silencio en la plaza. Luego estallaron los aplausos. David devolvió el violín a su dueño y se acercó a su familia. Sara le abrazó las piernas. «Ha sido precioso, papá». «Sí», dijo él, mirando al cielo, donde se reunían las nubes del atardecer. «La vida vuelve a ser hermosa». Se fueron a casa, al pequeño apartamento que les habían asignado temporalmente. Les esperaba la incertidumbre, nuevas dificultades, recuerdos que nunca desaparecerían por completo. Pero estaban juntos, habían sobrevivido, y cumplirían la promesa que habían hecho a los que no llegaron a ver la libertad. Contar al mundo la verdad para que algo así no volviera a ocurrir jamás. En 1961, David Feldman testificó en el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Su testimonio, junto con los de otros supervivientes, ayudó a condenar a uno de los principales arquitectos del Holocausto. Rebecca se hizo psicóloga, ayudando a otros supervivientes de los campos de concentración a superar su trauma. Sara creció, se educó y se convirtió en profesora de historia, dedicando su vida a preservar la memoria del Holocausto. Jakub enseñó matemáticas hasta una edad muy avanzada, educando a varias generaciones de científicos. Joseph sí llegó a América, donde fundó una empresa de transporte,
y escribió sus memorias sobre la fuga de Auschwitz. No se supo nada sobre el destino de Semión hasta 1972, cuando en un periódico israelí apareció un artículo sobre un antiguo prisionero de Auschwitz que vivía en Haifa y que había formado parte del grupo de fugitivos en enero de 1944. Al parecer, resultó herido durante el intento de fuga, pero sobrevivió, escondiéndose en un pueblo polaco hasta el final de la guerra. Thomas fue ejecutado por los alemanes poco después de ser capturado. Magda, la hermana de Thomas, sobrevivió al campo de concentración y regresó a su pueblo después de la guerra. Su historia es solo una entre millones de historias del Holocausto. Pero cada historia es importante, cada testimonio es valioso, porque solo recordando el pasado podemos esperar un futuro mejor.